Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión nos acompañan Luis Miguel Reyes, José Echeverría y Dafne Posadas para este primer debate del año 2020. Vamos a hacer un balance de varios temas que van a marcar de alguna forma el primer trimestre del año o el primer semestre del año. El primero de ellos que me gustaría comentar con ustedes, que quizás haya pasado inadvertido para la audiencia, es una sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad el 26 de diciembre, cuando estábamos todos en plenas fiestas navideñas, donde nadie presta atención a las noticias. La Corte resolvió un amparo que había planteado el Ministerio Público en contra de aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia de no tramitar el antejuicio, ustedes recordarán, contra Sandra Torres y varios diputados de la UNE por un caso de financiamiento electoral. Entonces, José, esta sentencia básicamente lo que está diciendo es, miren, ese delito de recibir dinero y no registrarlo, que cometen los políticos cuando se les financia sus campañas, pues como cambió el delito en 2018 ya no aplica y probablemente Sandra Torres y los demás imputados de la UNE pues no tengan mucha responsabilidad y por eso no se tramitó la inmunidad. ¿Qué implicaciones puede tener esto, José, tomando en cuenta que hay varios casos contra varios políticos por recibir financiamiento y no registrarlo? Sí, yo creo que hay dos aspectos. El que mencionabas, el tema que legalmente se le conoce como la irretroactividad de la ley, de si debería aplicar o no una ley que fue reformada en el año 2018, pero ¿de dónde viene esa reforma? Que viene también parte de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establece una ley penal no está bien regulada, se debe reformar y se reforma. Y yo creo que sumado a eso hay otro aspecto muy interesante a analizar, que yo creo que es el aspecto que aún queda por ver cuál va a ser la actitud del Ministerio Público. Porque en la sentencia también se establece que debería de haber pasado ciertos requisitos previos o dictámenes previos en el Tribunal Supremo Electoral para determinar la prelegalidad, prejudicialidad o cuáles son los elementos previos que deben de existir para perseguir dicho delito. Claro. Ahora, eso, señores, nos deja en un plano muy delicado, ¿no? Primero porque el delito realmente, bueno, es un tema de abogados y nos vamos a meter a eso, pero en segundo lugar, le está diciendo al Ministerio Público, usted no puede perseguir financiamiento electoral si no hay un dictamen contable del Tribunal Supremo Electoral, pero seamos honestos, en la vida real, cuando un narcotraficante le da dinero a un partido político, no va a venir el Tribunal Supremo Electoral a decir, mire, hay un narcotraficante, le dio 100 quetzales. O sea, eso es precisamente el problema. ¿No? Aquí lo que se quería evitar son todas esas cosas que se pasan por debajo del Tribunal Supremo Electoral. Cuando se toma esta decisión de parte de la Corte de Constitucionalidad, lo que se está haciendo es precisamente dando, de cierta forma, dando impunidad. Y a mí lo que me preocupa es que esto se suma a una serie de acciones de diferentes actores. Por ejemplo, la reforma al Código Penal del año pasado, que entra en vigencia este año, ¿verdad? Por ejemplo, también ya había habido anteriormente un cambio a el tema de financiamiento electoral. Entonces, digamos, se tuvo una idea de castigar esta actitud o esta actividad ilícita y se fue, de cierta forma, bajando las penas, reduciendo la forma como se podía castigar, que estaba bien. Digamos, hubo algunas cosas que fueron positivas, como por ejemplo distinguir entre financiamiento ilícito y entre financiamiento no registrado. Esto era necesario, reducir las penas era necesario porque eran excesivas, pero ahora lo que estamos viendo es que ya no va a haber un castigo. Entonces, al final regresamos casi que al punto cero. No era un castigo hacia atrás, ¿verdad? No, digamos, hacia de hoy en adelante probablemente sí, pero hacia atrás no, y eso es quizás un problema, porque cuando la Corte dijo, miren, reformen las penas, dijo, miren, las penas son muy altas. No necesariamente estaba diciendo que no había que castigar a los que recibían. Los que aportaban es otra historia, porque la ley, digamos, no era clara en cuanto a los que daban, pero los que recibían sí. O sea, los políticos estaban muy claros siempre que había un delito que perseguir. Dafne, políticamente tu lectura de estas decisiones de la Corte y los demás temas que están pasando, ¿cuál es? ¿Hay digamos, hay una sensación de que se transita hacia la impunidad o cuál es tu lectura? Mi sensación es que precisamente se transita hacia la impunidad si no se tipifican de manera adecuada estos delitos, pero más allá de eso me parece que el problema real gira en torno a la institución del Tribunal Supremo Electoral. El problema real es que no tenemos una institución electoral que sea verdaderamente suprema, pero además de eso no tenemos un sistema electoral que sea transparente al 100%, y eso es uno de los problemas que tiene nuestro país, y es que el sistema electoral es la puerta de entrada para todo el sistema político de nuestro país, y si no tenemos mecanismos adecuados a través de los cuales escogemos a nuestras autoridades,
autoridades mecanismos adecuados a través de los cuales determinamos la confianza que podemos tener entre los partidos, entonces probablemente no vamos a tener un buen sistema político. Eso es un buen punto el que toca Dafne, perdón que te interrumpa, Luismi, pero vamos a hablar de otro tema que ya Dafne mete a la mesa. Y hablando de los temas que vienen a marcar el año, parto de uno. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral inició el proceso de cancelación contra FCN Nación y, previo a las Navidades, contra la UNE. Partidos, digamos, especialmente la UNE, importantes. Y ahora, en enero, justamente entramos en el proceso de designación del Tribunal Supremo Electoral futuro. Entonces, se van a elegir en el Colegio de Abogados los representantes, luego se va a montar la comisión de postulación y este Congreso va a nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y esa, digamos, puede ser un problema, porque ese Tribunal Supremo Electoral tiene que cancelar a estos partidos que se han portado mal, pero al mismo tiempo va a haber una presión para nombrar un Tribunal Supremo Electoral dócil. Y además hay una reforma a la ley electoral en camino. Entonces, lo que estamos viendo es que el proceso electoral, si se quiere, tal vez no el proceso, pero digamos, el tema electoral se extiende y se va a extender por estos 4 años más y vamos a vivir en una dinámica de estar hablando del tema de cancelación de partidos y demás. Ahora, lo más peligroso, creo yo, es ese proceso de cooptación que se va a intentar de parte del sistema político del Tribunal Supremo Electoral, porque ya vieron que tener un Tribunal Supremo Electoral que tiene dientes y que es relativamente independiente es peligroso para la supervivencia de sus organizaciones criminales. Entonces, lo que necesitamos es más bien una ciudadanía atenta, que esté pendiente del proceso de elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos políticos que van a estar involucrados en el tema. Sí, yo creo que más que tal vez, porque si se pone todo así sobre la mesa puede parecer muy alarmista, pero yo creo que la función que va a tener la comisión de postulación en hacer ese filtro y elección de los posibles candidatos a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral va a ser clave, y también cuál va a ser la dinámica de los distintos actores políticos y sociales que pueden estar alrededor de esta comisión de postulación. Yo creo que ese momento y ese proceso va a ser clave para determinar qué cantidad o qué calidad vamos a tener. Lo que hemos visto, José, en la práctica es que las comisiones de postulación son entidades altamente cooptables. O sea, desde ahí empieza la cooptación. Claro, entonces, pero ese es el sistema que hay. Es el sistema que hay y que va a pasar. Yo no estoy de acuerdo, pero el punto es que, digamos, tampoco no podemos decir, no seamos muy alarmistas, porque de hecho sí estamos frente a ese problema. Lo estamos viendo con la elección de la Corte Suprema de Justicia y las otras salas, ¿verdad? Entonces, hay un problema real con las comisiones de postulación. No podemos dejar de verlo. Que en comisión de postulación de Corte Suprema de Justicia, quienes van a decidir la mayoritariamente parte de los futuros magistrados es la UNE, que tiene mayoría en el Congreso. Y en el filtro, el Colegio de Abogados, los propios jueces. Y lo mismo. Dafne, tu lectura de esta elección del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea titánica, que es establecer un nuevo código legal de la ley electoral y de partidos políticos con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y es un proceso que involucra a la ciudadanía. De hecho, hay 59 propuestas de diferentes tanques de pensamiento, organizaciones de sociedad civil, y ese es un proceso que tenemos que estar atentos, porque, como decía hace un momento, el sistema electoral es la puerta de entrada para todo el sistema político, y si no tenemos establecido reglas claras, reglas que nos permitan tener un juego más o menos transparente y adecuado que beneficie a los ciudadanos, no vamos a tener autoridades políticas que verdaderamente nos representen. Entonces, hay que prestarle mucha atención a este proceso de modificación y reforma de la ley electoral y de partidos políticos, porque anteriormente lo que hicieron fue presentarnos un monstruo que era un Frankenstein prácticamente, que no nos benefició a los ciudadanos. Y yo creo que en ese aspecto también va a valer la pena también determinar cuál es o cuál debería ser la función de esta comisión de actualización y modernización, que yo creo que los primeros pasos debería ser revisar el proceso electoral que recién acaba de terminar y la aplicación de la ley que acaban de tener, porque recibir propuestas y intentar promover que antes de que se termine el periodo de los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral, para decir que se promovió y que se propuso una ley electoral, va a ser lo que mencionaba Dafne, un poco un Frankenstein, un poco de cada cosa, y yo creo que debería estar más enfocada a revisar tanto como las actitudes de los propios autoridades del Tribunal Supremo Electoral en este proceso electoral, así como la legislación en su aplicación en el proceso electoral como tal. Yo creo que ese enfoque de qué va a ser la comisión va a ser necesario para saber cuál va a ser el resultado y la conclusión de la misma. A mí lo que me preocupa de todo este proceso es que en este chirmol de propuestas que tenemos, porque lo que tenemos es propuestas que van tan radicales desde dejemos cuotas, solo financiamiento público,
hasta propuestas que son más mesuradas, digamos, hay de todos colores. Pero el problema real es que el incentivo para el sistema político ahorita es quitarle poder al Tribunal Supremo Electoral. Es poder tener un sistema electoral que sea más amable con todos esos delitos y esos problemas, esos vicios del proceso electoral. Entonces, hay que ver qué hacen los diputados. Y también lo que pasa es que esto va a pasar en un Congreso altamente fragmentado, un Congreso con 19 bancadas, en donde va a ser difícil tener algún consenso y donde tenemos un montón de fuerzas políticas que se mueven de formas extrañas. Una narcobancada, un partido acusado también de recibir dinero en el narcotráfico como es la UNE. Entonces, todos estos problemas van a poner realmente el dedo sobre el proceso de actualización de la ley electoral o de modernización de la ley electoral. Yo identifico dos temas que esos deberían ser importantes. Por ejemplo, estamos hablando de financiamiento irregular de los partidos, que se han burlado de la ley todo el tiempo los partidos, la propia UNE principalmente. Lo hicieron en el proceso que vimos el año pasado. O sea, te están acusados partidos importantes como la UNE en el Congreso, el FCN y otros más, ¿no? La propia UCN, etcétera. Y lo que tenemos es que cuando vemos el proceso de cancelación puede durar años. O sea, por ejemplo, el de la UNE, el FCN, entre todo la, digamos, sustanciación del proceso, los amparos, las apelaciones de los amparos, pueden ser 4 años en los cuales no se cancelan los partidos. Entonces, también habría que trabajar, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, en darle un poco más de autonomía y dientes al Tribunal Supremo Electoral. Y por otro lado, quizás discutir variables que abran un poco más la competencia. No sé si ustedes ven otro aspecto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Edgar. Me parece que el Tribunal Supremo Electoral tiene una palabra en su nombre que es supremo. Y actualmente no es un Tribunal Supremo Electoral porque está limitado por diferentes actores políticos y entonces realmente no puede garantizar que el proceso electoral se lleve de manera armoniosa porque no tienen la autoridad para hacerlo. En la medida en la que nosotros proporcionemos una mayor autoridad y una mayor capacidad al Tribunal Supremo de autonomía, realmente esa es la palabra, autonomía, al Tribunal Supremo Electoral para administrar los temas electorales, es probable que tengamos un proceso electoral más exitoso. Sí, yo creo que definitivamente la institucionalización del Tribunal Supremo Electoral es trascendental para los próximos años de la política y el sistema electoral en Guatemala, que yo creo que pasa también por 2 aspectos. Un aspecto de estructura orgánica, legislativa, de cómo está regulado y organizado, así como las personas que van a ocupar los puestos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral durante los próximos 5 años y definitivamente aumentar la participación o los mecanismos que establezcan una mayor participación ciudadana en la política serán clave. Ahora, por último, y para no dejar el tema fuera, que también va a ser importante, y tú lo mencionaste, José, hace un momento, me remito al nombramiento de cortes, de salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, que está en curso. Hubo un gran lío porque no se evaluó los jueces y ahora que vemos la evaluación, todo el mundo tiene 90, 98, 100 puntos. Es decir, hay casi un... Creo que hay un juez que tiene 50. Hay un juez que tiene 50, pero o sea, mal. Los miembros del Consejo de la Carrera tienen 99, 98, 95. Es decir, al final parece que es una pantomima, que igual se han salido con la suya, que no ha habido una evaluación real. Y parece ser que no cambiará mucho el resultado final. Luis, ¿qué podemos esperar de esta elección de Cortes? El problema, lo que se ve ahí es que el sistema se está adaptando para poder cumplir con las formalidades que se exigían, que digamos esto era más o menos esperable. Lo que hay es poca atención de parte de sociedad civil. Creo que, digamos, también pasó en el periodo, ¿no? Sí, pasó en el periodo de vacaciones, entonces están como empezando a recuperar. Y el problema es que también viene un cambio de gobierno, tenemos los temas electorales, entonces todo esto se está mezclando y la gente no ha puesto todavía la suficiente atención. Creo que lo que veremos es un proceso que va a caminar de forma un poco más lenta y definitivamente esperamos que este año podamos tener nuevas cortes. Ahora el problema es la calidad de esas cortes y lo que se ve es que no va a haber nada nuevo. Dafne, José, ¿qué expectativa tienen de este proceso de designación de cortes? Mira, yo creo que este proceso, lamentablemente, para calificarlo, creo que es un proceso mediocre. Desde inicio a cómo ha estado, cómo se ha manejado, la prolongación y si es justificable o no la prolongación cuando vemos la calificación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay un punto importante que como sociedad evolutiva deberíamos de empezar a ver es cuáles son esos elementos negativos en la elección de cortes que se deben de cambiar. Y yo creo que aquí también hay una oportunidad para el próximo presidente de la República de decir, este es un problema de país, que hay que solucionarlo, que hay que proponer una solución
y hay que impulsarlo y estudiarlo. Y cosas básicas de cada cuánto se cambian, cómo se nombran. Estamos hablando de una reforma a la Constitución, José. Sí. Yo también estoy de acuerdo contigo, sí. Dafne. Yo creo, desde mi punto de vista, el Estado tiene dos funciones fundamentales: garantizar seguridad y justicia. Y no está haciéndolo ninguna de las dos. Particularmente en el tema de justicia tenemos que garantizar velocidad de los procesos de justicia y calidad de los procesos de justicia. Y básicamente este proceso de elección de cortes lo que nos ha demostrado es que lamentablemente tenemos un sistema judicial completamente fracasado, que no responde a las necesidades de la población y que debería de poder hacerlo, porque es una de las funciones fundamentales del Estado. Muy bien, ya ven que apenas inicia el año, hay muchos temas que hablar, otros que se nos quedan en el tintero, pero pues habrá mucho más tiempo para discutir otros temas relevantes. Es momento de dar fin a este debate y también a esta edición de Razón de Estado.